Hola, ¿qué tal chicos? Espero que estén bien, bastante bien. Continuamos con nuestro tema, continuamos con los ecosistemas y es importante entender que va a haber dos componentes fundamentales dentro de ellos. Entonces el tema se llama dos componentes fundamentales. Como recordaremos, hay dos factores importantes en los ecosistemas, los factores bióticos y los factores abióticos. Estos siempre están en constante cambio. Los factores bióticos son todo lo que tenga que ver con la materia viva, o sea, los seres vivos. Cuando mueren, se convierten en desechos conocidos como materia. Por otro lado, los factores abióticos son todos los objetos no vivos. En este caso, un ejemplo es la luz solar, la luz que nos ofrece el sol, ¿sí? Si nosotros recordamos nuestra clase cuando estábamos en quinto de primaria, es una forma de energía, chiquillos. Recuerden cuando estaban en primaria, ¿sí? Recuerden las cosas buenas, no las cosas malas. La materia sabemos que es toda aquella cosa que está constituida por los seres vivos, sus productos o sus desechos. La energía, por su parte, es la que van a recibir todos los ecosistemas que viene proveniente de la luz del sol y que va a ser aprovechada por todas las plantas del lugar para dar materia orgánica, que va a ser aprovechada por todo el ecosistema. Nosotros sabemos que la materia y la energía siempre van a circular a través de los ecosistemas. Aunque están en constante movimiento, o sea, es un flujo, en pocas palabras, lo van a hacer de diferentes maneras. En este caso, por ejemplo, si un ser vivo muere, sus restos se transforman en materia orgánica y esta le va a servir para alimento para las plantas. De manera que su movimiento es un círculo, o sea que es un ciclo, se puede decir. Entonces, nosotros cuando también nos vayamos a morir, vamos a servir, dependiendo cómo vaya a ser, puede ser que sirvamos como materia orgánica para las plantas. Es lo que pasa igual con los animales. Cuando los animales se mueren y nosotros los enterramos, ese va a ser alimento para las plantas, para los seres vivos, en este caso árboles, si hay cerca, arbustos, ¿sí? Igual las plantas cuando mueren o caen por ejemplo sus hojas, se puede convertir en materia orgánica para poder ser aprovechados para los nuevos seres vivos que vienen en camino. Nosotros sabemos que la energía del sol se va a mover en una sola dirección y que pasa de un elemento del ecosistema a otro. Esto va a ir saltando de un lugar a otro, va de la planta va a los animales y así sucesivamente. Es un ciclo, chiquillos, en pocas palabras. En el siguiente esquema podemos observar el ciclo de la materia de los ecosistemas y podemos observar también el flujo de la energía. Podemos ver que los rayos directamente del sol pasan a lo que son los productores, en este caso las plantas, al hacer la famosa fotosíntesis y recibir y poder realizar los nutrientes que ellas necesitan. De estos pasan a los consumidores, que son los primarios, en este caso que son los herbívoros, y de ahí pasan a los consumidores secundarios, que son los carnívoros. Estos a su vez pasan a los descomponedores, que son hongos y bacterias, y estos después a la fuente de nutrientes. ¿Qué va a pasar con esto de la fuente de nutrimentos? Este va pasando otra vez a la de productores de plantas, ¿sí? Entonces esto es un ciclo, pero podemos observar que tanto productores, consumidores primarios y consumidores secundarios pueden ir directamente a lo que son los descomponedores. Ustedes saben bien que, por ejemplo, en a un árbol cuando está empezando a morir, le empiezan a salir hongos, ¿sí? Igual podemos observar lo que son los restos de comida. Podemos observar también a los animales que empiezan a salir bacterias, empiezan a salir hongos. Igual inclusivemente a nosotros también cuando estamos ya muertos nos puede llegar a salir hongos, ¿sí? Que son los que van a descomponer toda la materia para después convertirla en nutrientes para las que son las plantas, ¿no? Y todo esto es un ciclo y sí, y así va a ser. En este momento nosotros estamos viendo este video. Está pasando en algún lugar del mundo este ciclo, y esto es constante y así se va a mantener. En el siguiente esquema, el flujo de energía en todos los ecosistemas va a comenzar cuando la Tierra recibe la luz solar. A partir de este hecho empiezan a haber diferentes procesos en los que la energía pasa de un organismo a otro. Hay muchas maneras de clasificar el organismo en una comunidad. Una es a partir de su papel en el flujo de materia y la energía, con lo que se establecen relaciones tróficas entre los organismos.
¿Qué pasa? La superficie terrestre recibe mucha luz y calor del sol. Y sí que recibimos mucho, sí. Pero solo un pequeño porcentaje lo toman las plantas, las algas, las cianobacterias y aquellas que pueden hacer fotosíntesis. Es lo que le estaba comentando. No van a captar de manera al 100%, vamos a ponerle que capten un 80, un 90%, y por ejemplo, viene lo que es el herbívoro, vamos a hablar así, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? El sol manda los rayos de luz, las plantas lo captan, en este caso vamos a hablar del pasto, el pasto capta el 90% de la energía proveniente del sol, en ese caso viene una vaca, se la come, la vaca come esa planta cargada de energía, ¿sí? Con todos los nutrientes y sustancias favorables para ella, y no va a captar ese 90, va a captar, vamos a ponerle que de ese 90 capte el 80% de ese 100% que es 90. De ahí, ¿quién viene? Vienen nosotros los seres humanos nos comemos la vaquilla, pero no vamos a tomar ese 80% de ella. Puede ser que nada más tomemos el 40% de la energía que desde que pasó de los rayos del sol por la planta, la vaca hasta nosotros, puede ser que solamente captemos el 40% de esa energía, ¿sí? Es importante las plantas, ¿por qué? Porque las plantas son las únicas que pueden realizar la fotosíntesis, ¿sí? Ellas mismas pueden crear su propio alimento, nosotros no nos vamos a poner al medio sol de mediodía a crear nuestro alimento porque nos ponemos papucho y nos va a dar una insolación, así de simple, ¿sí? Entonces, nosotros no somos capaces para poder realizar ese proceso de la fotosíntesis. Eso es muy importante porque de aquí se demarcan los que son los organismos autótrofos, ¿sí? O sea, que son capaces, como se lo acabo de decir, capaces de producir su propio alimento o sus propios nutrientes, ¿sí? A partir de los componentes que van a tomar de quién, del exterior. En este caso, sol, tierra, agua, ¿sí? Son muy importantes dentro de una comunidad ecológica, muy importantes, ¿sí? La mayoría va a ocupar lo que le estoy diciendo, el sol. ¿Va para qué? Para transformar, la luz del sol la transforma en dióxido de carbono y agua en azúcares, ¿no? Sí, que esa es la famosa energía química, mediante el proceso de ¿quién? De la fotosíntesis. Muy importante esta palabra, fotosíntesis. Entonces, en los ecosistemas de la Tierra, ¿sí? Los productores, la mayor parte, y de hecho todos, son plantas, ¿sí? Mientras que en los marinos son organismos unicelulares que también son capaces, ¿sí? de realizar, ¿sí? la fotosíntesis, en el caso de algas, en el caso de bacterias llamadas cianobacterias, ¿sí? Y en los productores de agua dulce poco profunda pueden ser algas multicelulares o plantas acuáticas. Obvio, de la parte terrestre todos son de plantas, en la parte marina, en este caso, van a ser organismos más pequeños, igual algas, y en agua dulce también pueden ser plantas acuáticas, ¿sí? O algas multicelulares, o sea, muy pero muy pequeñas, ¿no? Entonces, es muy importante la participación de los productores en toda la cadena de la materia y sobre todo para nosotros los seres humanos, muy pero muy importante. El flujo de energía en todos los ecosistemas va a comenzar. Bueno chicos, como actividad de esto me van a realizar lo que es una red trófica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Una red trófica quiere decir lo que les acabo de comentar como ejemplo. Iniciamos con el sol, iniciamos con una planta, iniciamos con un consumidor, iniciamos con los consumidores secundarios, en este caso carnívoros, después descomponedores, y estos se vuelven nutrientes. Ustedes lo van a hacer con un ejemplo, el que ustedes quieran, me lo van a hacer de hecho en un dibujo y me van a poner sol, ¿sí? Como el esquema que vimos, sol, y de ahí un productor, pueden poner ¿qué podemos poner? Pasto, un ejemplo, pongo pasto, dibujo el pasto y abajo pongo productor, ¿sí? De ahí consumidor, agarro una vaca, dibujo la vaca y le pongo que es consumidor primario, porque es un herbívoro, ¿no? De ahí voy con un consumidor, voy a poner un perro, un gato, un humano, un tigre, lo que se me ocurra, ¿no? ¿Sí? Y lo pongo, dibujo el tigre y pongo lo que es el consumidor secundario, que es carnívoro. De ahí pongo un hongo, el hongo que ustedes gusten, ¿sí? Y de ahí la fuente de nutrientes. Lo quiero en dibujo para el día de hoy. Tienen hasta la tarde, tienen hasta las 6 de la tarde para terminarlo. Por favor,